Bueno, acá Karina me deja un comentario que dice, hermano Emanuel, por favor, me explicas Lucas 16:16, significa que la instrucción llega hasta Juan y que luego lo que queda es anunciar eso que ya se reveló, se confirma sola escritura. Bueno, vamos a ver un poquito, primeramente, el texto que ella está diciendo. Acá está. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. ¿Qué significa la ley y los profetas son hasta Juan? Esto es interesante. Esta cita o este versículo lo han utilizado muchos cristianos evangélicos y lo han utilizado incluso para pegarnos a nosotros los adventistas, como que no iban a haber más profetas, ¿no? Después de Juan. Entonces ellos dicen, bueno, la ley y los profetas, o sea, la revelación de Dios, es solamente hasta Juan, y entonces se acabó la revelación, no hay más profetas, ¿sí? Esto es lo que algunos aducen. Sé que no es la pregunta o no es lo que puntualmente me está preguntando Karina, pero muchos ignoran que este pasaje no está hablando de Juan el revelador, no está hablando de Juan el discípulo amado que escribió el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Porque si este pasaje hablara de Juan el revelador, estaría interesante, porque ahí diría, bueno, la ley de los profetas hasta Juan, hasta el Apocalipsis, y ahí se acabó la revelación, Dios no va a levantar más profetas, no hay más nada, no hay más revelación. Pero en realidad este pasaje se refiere a Juan el Bautista, no se refiere a Juan el revelador, ¿sí? Entonces, si yo tomo este texto de modo de que no hay más revelación o no hay más profetas hasta Juan, obviamente en el momento en que Cristo lo dijo, esto era así. El último profeta que fue levantado fue Juan el Bautista. De hecho, Jesús lo llamó el más grande de todos los profetas que han nacido de mujer. ¿Por qué fue el más grande de todos los profetas? Y interesante porque no escribió ni un libro. Sabemos lo que él predicó, algunas cosas que él dijo porque están registradas allí, pero en los evangelios, pero en realidad no escribió ningún libro. Pero Jesús dijo que era el más grande de todos los profetas porque pudo ver al Cordero de Dios en primera persona, ¿sí? Todos los profetas de la antigüedad hablaron de un Mesías que iba a venir, pero Juan el Bautista lo señaló con su propio dedo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por eso es el más grande de todos los profetas. Entonces Jesús dice que hasta Juan son la ley y los profetas. Esos fueron todos los profetas que fueron levantados señalando al Mesías, señalando a Cristo. ¿Significaba esto que no iban a haber más profetas? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque después de Juan el Bautista, Dios volvió a enviar a sus apóstoles. De hecho, algunos de ellos los llama escribas. Yo les envío apóstoles, profetas y escribas. Jesús lo dice, que vivieron después de Juan el Bautista. Entre ellos Juan el revelador, Juan el de Apocalipsis. Si este pasaje significara que no iba a haber más revelación después de Juan el Bautista, significaría eso que el libro de Apocalipsis no sería revelado, que no sería palabra de Dios. Significaría eso que las cartas de Pablo, aunque no aparece como un profeta con todas las letras, él menciona haber tenido visiones, y el apóstol Pedro dice que tenía una sabiduría que le fue dada, todas las cartas que él escribió fueron inspiradas por Dios, el apóstol Pablo tampoco debería ser considerado como palabra de Dios. Entonces, evidentemente este texto de Lucas 16 no dice que se termina la Biblia con Juan, sino que hasta ese momento toda la ley y los profetas que lo señalaban a él eran hasta Juan, ¿sí? Entonces, ese es el significado que yo veo en este pasaje. Espero que haya podido responder un poco a tu pregunta. Gracias por participar con la pregunta. Bueno, acá tenemos un comentario más que dice, hermano Manuel, en sí, ¿qué es lo que cuenta como pecado? Porque hay mucha confusión entre pecado y tentación. Pongámoslos como, por ejemplo, y mal pensamiento que no quieres hacerlo. Bueno, gracias por comentar. La tentación siempre va a existir.
Las tentaciones son las ofertas, son las posibilidades que tenemos de hacer el mal, ¿sí? Cuando nosotros somos tentados es porque Satanás nos pone delante de nosotros la posibilidad de hacer el mal. Nosotros podemos pecar con nuestra mente si acariciamos esas tentaciones, si las guardamos en nuestro corazón, aunque no las ejecutemos. La tentación se convierte en pecado cuando nosotros decidimos recibirla en nuestro corazón, aunque no la ejecutemos, ¿sí? Se podrían dar muchos ejemplos sobre esto. Pero básicamente esa es la gran diferencia. Yo puedo no ejecutar una acción. Yo puedo, qué sé yo, no robar algo, no matar a alguien, no adulterar. Pero si en mi corazón yo estoy acariciando esa idea, yo estoy pecando, aunque no lleve a cabo la acción. Eso es pecado, ¿sí? Entonces nosotros podemos estar pecando con nuestros pensamientos, pero la tentación en sí no es pecado. La tentación por sí misma no constituye pecado, porque siempre van a haber tentaciones y no las podemos evitar en la mayoría de los casos. Obviamente, si nosotros nos exponemos voluntariamente a la tentación, entonces evidentemente ahí nosotros estamos predispuestos, estamos facilitando, pero las tentaciones siempre van a haber, ¿sí? Y obviamente, si nosotros crecemos en la gracia, si hay un crecimiento en Cristo, no siempre van a ser las mismas tentaciones, porque se supone que tiene que haber un crecimiento y las debilidades ya no tienen que ser las mismas. Pero si Satanás siempre nos vence con lo mismo, significa que no estamos creciendo en la gracia, ¿sí? Entonces, la tentación no es pecado. Acariciar la tentación es pecado. Obviamente, llevarla a cabo a esa acción, obviamente que es pecado, ¿sí? Pero esa es la diferencia que yo veo en esta cuestión. Gracias, Darío, por comentar. Preguntan, Mateo capítulo 5, versículo 19. Voy a buscar el pasaje. Gracias por comentar. Ahora lo vamos a mostrar aquí. Mateo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Bueno, el pasaje no dice que va a ir al reino de los cielos, dice que va a ser llamado muy pequeño en el reino de los cielos. O sea, el texto no habla de que cualquiera que quebrante el mandamiento muy pequeño va a ir al cielo. No, sino que va a ser llamado pequeño en el reino de los cielos. Porque fíjense lo que dice después el 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí está claro. O sea, si vos quebrantás un mandamiento muy pequeño, será llamado pequeño en el reino de los cielos. ¿Pero por qué va a ser llamado pequeño? Porque no vas a entrar. Porque dice, si nuestra justicia, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que ahí Jesús está diciendo que la ley no fue abolida, que Él no vino a abolir la ley y los profetas, no vino a cambiar, sino a cumplir, y cualquiera que enseñe a otros a violar la ley de Dios, no va a entrar en el reino de los cielos. Imagínense que si el que no cumple no entra, el que enseña a no cumplir, mucho menos va a entrar, va a ser llamado pequeño en el reino de los cielos, ¿sí? Es como que nosotros, lo voy a poner de esta manera, es un poco irónico lo que voy a decir, pero es la manera en que yo lo veo, ¿sí? Vamos a suponer que yo digo, mira, acá hay un mandamiento, ese mandamiento es muy pequeño, no importa si no lo cumplís. Y así le enseño a la gente, en el reino de los cielos, cuando estén viendo la lista de los redimidos, y fulanito, ese es muy pequeño, ese no importa si no entra. Así es como yo lo veo. Si nosotros negamos a Cristo aquí en la tierra, Él nos va a negar en el cielo. Si nosotros consideramos sin importancia la ley de Dios, Él va a considerar sin importancia nuestro nombre también.
¿sí? Así que así es como yo veo este pasaje. Gracias, hermano, por compartir y por comentar.